Artículo 15. Sí, señor presidente, yo me había expresado en la comisión de ponentes. Usted me designó como ponente y allí le expresé a quienes estuvieron en esa reunión mi opinión. La sentencia de la Comisión de la Corte, no de la Comisión, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para Colombia, fue a mi favor. La he leído, conozco todo el proceso desde que se inició, cuando el procurador Ordóñez decidió arbitrariamente destituirme. Y por eso, la verdad, señor presidente, creo que el carácter que está asumiendo las comisiones de Senado hoy se convierten en un abierto desacato. La sentencia ordena al Estado colombiano una serie de transformaciones de la legislación de cara a cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos. El Senado, con su votación, que ya no solo la procuradora con su intención de proyecto, sino ya con la votación, asume la conducta de desacato a la justicia. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos constitucionalmente es tan válida como cualquiera de las cortes de naturaleza territorial colombiana, tiene ese estatus de acuerdo al artículo 92 de la Constitución. Eso fue lo que aprobó un Congreso de la República por allá en el año 72 al convertir la Convención Americana como ley de la República, y eso fue lo que hizo la Constituyente en el año 91 al elevar ya no solo a norma legal, sino a norma constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Para quienes no conozcan, porque en realidad la Comisión Primera de Senado ha debatido este tema y yo la creía afín a las consecuencias que traía la sentencia. Todo indica que no, que me engañé, o en el camino algo sucedió que cambió el pensamiento de algunos parlamentarios hacia un voto que es absolutamente contrario. El artículo 23 de la Convención Americana establece, son 3 frases, no es complicado su interpretación, es muy sencillo, que no se pierden derechos políticos, sino en virtud de sentencia de juez penal. Juez penal. No es cualquier juez. Y mucho menos alguien que no sea juez. Es juez penal. Por eso la decisión del procurador Ordóñez, que no era ningún juez penal, de quitarme por 15 años los derechos políticos, fue suspendida. Pero no fue suspendida solo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que antes había sido suspendida por el Consejo de Estado en sala plena, que acogió la tesis que no se podían destituir funcionarios quitándole los derechos políticos. Destituir funcionarios de elección popular y adicionalmente quitándoles por un tiempo los derechos políticos. En general, a ningún funcionario, elegido o no elegido, a la secretaria de esta comisión, por ejemplo, de la Comisión de Cámara, o al secretario de la Comisión de Cámara, un procurador o la Procuraduría puede quitarle derechos políticos. A ninguno. Eso fue lo que estableció el Consejo de Estado en sala plena. En la primera sentencia que me benefició, ahí empezaron a decir que entonces la sentencia era inter partes, que no tenía incidencia al conjunto del Estado. Se inició un incidente de desacato, señores y señoras. El Consejo de Estado inició un incidente de desacato
contra el presidente del Senado, que debe estar en curso. Y posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó la sentencia sobre la cual efectivamente el Estado colombiano está violando derechos humanos a partir de permitir que órganos administrativos quiten derechos políticos a la ciudadanía colombiana, y se expresó a mi favor ordenando una indemnización del Estado. Ordenó una indemnización al Estado. El Estado, en medio de esa indemnización, tuvo que reconocer que había cometido una violación de la Convención Americana y publicó el comunicado a través de los diarios El Espectador, El Tiempo, etcétera. Eso fue hace unas semanas. Y ahora lo que tenemos aquí presente, muy al estilo de la clase política tradicional colombiana, es que todo eso fue carreta, que ese acto de indemnización a una víctima que el Estado hizo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicando un comunicado donde aceptaba que se violaba la Convención Americana de Derechos Humanos y prometiendo la restitución de los derechos de la víctima en particular y el cambio de la legislación en general, hoy es una mentira con la complicidad de algunos senadores y senadoras. Hoy se está demostrando que le tomaron el pelo a la Corte y a la Convención. Hoy se está demostrando que la actitud política tanto de gobernantes, la señora procuradora, como de congresistas, es no acatar el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene, más bien su comisión, viene el día martes de la semana próxima. Yo he pedido que se me abra un espacio, no solo como vocero de la oposición, sino como víctima de la sentencia, para expresarle de manera verbal y escrita esta actitud. Es decir, que el Estado colombiano desacató el fallo de la sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos y está produciendo un cambio de legislación que se burla de la Convención Americana. ¿Por qué se burla? Porque ustedes lo que están aprobando aquí en esos artículos que ya vienen en camino, los que vienen y los que ya pasaron en la sesión pasada, es darle funciones judiciales a funcionarios del Ejecutivo. Eso es lo que están aprobando. Darle funciones judiciales a funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso es propio de las dictaduras. No son funciones jurisdiccionales solamente, sino funciones judiciales. ¿Cuáles? Quitar derechos políticos. Las funciones jurisdiccionarias en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo, llámese eso la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, cuando hace investigaciones sobre empresas por violaciones a libre competencia, etcétera, no quita derechos políticos. Lo que aquí está estableciendo el Senado es ni más ni menos que funcionarios del Poder Ejecutivo, vía ley, le puedan quitar derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana, elegido o no elegido. Eso se llama dictadura. Precisamente porque eso es lo que se estaba haciendo hasta el momento, es que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produce. Alguien decía aquí en la comisión de ponentes, no, que esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la progresividad y no sé qué carretas. No, señores. El artículo 23 de la Convención Americana, por pequeño, es muy claro. Nadie puede quitar derechos políticos que no sea en virtud de que es un juez de la República
A ver si me dejan hablar del presidente. El señor Oscar. Por favor, a pedirle que apaguen los demás micrófonos. No sé qué micrófono está abierto, por favor, los técnicos, para que me ayuden. Continúe con el uso de la palabra, senador Petro. Nadie. Eso es el principio de una democracia. No de un comunismo, de un socialismo, es de una democracia. Por favor. El principio de esa democracia construido en la Convención Americana, no por socialistas, no por comunistas, sino por liberales y demócratas, presidentes de todos los países latinoamericanos, miembros del sistema interamericano, decidieron que nadie puede perder sus derechos políticos de elegir, ser elegido, de participar en igualdad de condiciones en el Estado. Esos son los derechos políticos, sino en virtud de una sentencia. Señores, de una sentencia, dice la Convención, expedida por juez penal. ¿Qué significa eso? Que cometió un crimen. Las únicas personas que pueden perder derechos políticos es porque cometieron un crimen. Y en Colombia, los crímenes los juzga la fiscalía y el juez penal. Entonces aquí se nos quiere presentar por el capricho de una procuradora que quiere es evadir la sentencia, desacatarla. Se nos quiere presentar un proyecto que lo que hace es crear un leviatán. Es permitirle a un funcionario del común del Ejecutivo que le quite derechos políticos a la ciudadanía. Señores, eso no se llama democracia. Señores, eso se llama dictadura. Eso no va a ser utilizado contra Petro, no pudieron. Eso va a ser utilizado contra ustedes. Los que votan por el sí a estos artículos, ellos van a ser víctimas de lo que están votando. Porque como políticos que son, como contradictores que son en su vida de algún otro que tenga poder, sea en una región, sea en un departamento, va a lograr que usando la Procuraduría, que es un instrumento gubernamental del Poder Ejecutivo, le quiten sus derechos políticos. Víctimas van a ser liberales, como ya lo han sido. Víctimas van a ser conservadores, como ya lo han sido. Víctimas van a ser evangélicos o católicos. Víctimas van a ser hombres o mujeres. Víctimas van a ser gente del uribismo y gente que no es del uribismo. Solo permitan que un presidente sea rival y que pueda tener incidencia en una procuraduría como hoy es, pero mañana puede ser otro. Podría ser yo mismo y esa procuraduría serviría para hacer una purga política en Colombia como hasta ahora ha sido. ¿Por qué el Congreso de Colombia permite semejante salvajada contra la democracia? ¿Qué? ¿Por un puestico? Porque le escogieron 3 asesores en la Procuraduría, ¿se van a tirar la democracia de esa manera? Es que los 3 asesores en la Procuraduría los van a salvar a ustedes mismos de una persecución política que les va a quitar el derecho a elegir y ser elegidos. Señores, esto es un desacato a sentencia ejecutoriada. Y discúlpenme, no es por asustarlos, no es porque el miedo cambie los votos. No me gusta ese tipo de actitud política. Pero yo aquí me siento otra vez víctima. Aquí se demuestra que el Estado colombiano no estaba en condición. Señor presidente, que el Estado colombiano... Continúe con uso de la palabra, senador Petro. Que el Estado colombiano no estaba diciendo la verdad cuando expresó públicamente su decisión de indemnización. El día martes me dirigiré a la a la Comisión Interamericana que viene a Bogotá y expresaré
que tanto las comisiones de Senado como la procuradora actual desacataron la sentencia judicial. Allá habrá un procedimiento propio de la reglamentación de la Corte que implica sanciones al Estado colombiano. Otras. Aquí le pido al presidente de la Comisión Primera del Senado que pase el listado de la votación y las actas de esta reunión y que se investigue en la Corte Suprema de Justicia la conducta de los parlamentarios por desacato a la justicia en Colombia, por desacato a una sentencia ejecutorial. No es para que ustedes cambien el voto, ya ustedes tomaron su decisión. Les interesan más los asesores de la Procuraduría que la salud de la democracia. En medio de estas circunstancias trágicas para el país de movilización popular, con una venida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de su comisión, para ver la situación de derechos humanos y hacer un informe independiente. Precisamente las comisiones que deberían cuidar la Constitución deciden tomar estas decisiones. Es un absurdo, pues, compañero presidente Miguel Ángel Pinto, un absurdo total el que esto se esté presentando en la Comisión Primera de Senado, no hablo por la de Cámara, que tiene otro tipo de correlación de fuerzas, pero por la Comisión Primera del Senado, hacer esto en la víspera de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es espectacular desde el punto de vista de un error político profundo, cuando creo que todas y todos aquí quisiéramos que los problemas de agitación popular pudieran transitar con tranquilidad hacia una salida del conflicto. Señor secretario, le pido por favor que las actas de esta reunión sean trasladadas a la Corte Suprema de Justicia. Yo mismo impondré la denuncia, no es por asustar a nadie, pero creo que aquí se está cometiendo un delito. Lo dije alguna vez cuando inicié mis debates sobre la parapolítica. Le pedí al secretario general del Senado de la República, de la Cámara, porque en esa vez él era representante de la Cámara, el señor Angelino Liscano, que trasladara las actas de los debates que estaba realizando la Corte Suprema de Justicia, y ustedes saben qué pasó. Ahora creo que se está haciendo algo peor aún. Creo que se está haciendo algo peor, que no es solamente complicidad con el asesinato de personas que eran ese tipo de alianzas con la parapolítica, sino complicidad para destruir la Constitución del 91 y la democracia en Colombia. Así, señor secretario, termino. Me considero aquí revictimizado por mi propia comisión al tratar de aprobar un proyecto de ley que lo que busca es burlarse de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidente.